Después que Juan Bautista fue entregado, Jesús fue a Galilea y proclamaba la buena noticia de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al alcance. Conviértanse y crean en la buena noticia. Bordeando el mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan y los haré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, los siguieron. Es palabra del Señor. Decía al inicio que esta semana de 18 a 25 normalmente es la semana dedicada a la unidad entre los cristianos. Todos debemos tratar de, los cristianos, mirar en el mero centro que nos aúna y no mirar las diferencias que podamos tener. Creo que para hablar de la unidad entre cristianos no hay que empezar por mirar los no católicos, sino incluso entre nosotros mismos, entre nuestra iglesia. ¿Y en torno a qué? ¿Qué es lo que aúna? Es justamente lo del Evangelio que hemos escuchado hoy. Es preciso. El reino de Dios está al alcance. Cambie su manera de pensar y crean esta buena noticia. Jesús no se autopredicó, predicó el reino de Dios. Ese es su tema. Por ahí empezó en Marcos. Jesús va, después de la captura de Juan Bautista, se va, corta con la Judea y se va al norte de Galilea y empieza su misión, su programa. El tiempo está maduro, está ya a puertas de poder dar frutos. La buena noticia está al alcance. Conviértanse y crean en esa buena noticia. Así de simple. Ese es el mensaje y ese es el proyecto de Jesús. Si queremos unidad entre cristianos, y repito, no estoy pensando solamente entre cristianos, entre católicos y evangélicos, sino en nuestra propia iglesia, tenemos que tener el centro de atracción común a todos nosotros. Y el centro de atracción común no es instituciones, estructuras o tradiciones, es un mensaje de una persona, Jesús de Nazaret. El que debe aglutinar y ser el centro de todo el cristianismo es Jesús y su mensaje. Obviamente no Jesús solo en sí mismo para quedarnos en la contemplación de Jesús, sino Jesús es el dedo que apunta al reino de Dios, no se autopredicó. Más adelante hemos elevado a Jesús a un rango de veneración y de adoración, y puesto, por supuesto, a Jesús como el Hijo de Dios. Pero no es ahí donde está el centro. Y al haber puesto tanto énfasis en la persona de Jesús, nos olvidamos cuál era la misión de Jesús. Y la misión de Jesús es justamente, repito, lo que acabamos de escuchar en el Evangelio. Por ahí empieza. Se va a Galilea y anuncia: el reino de Dios está al alcance. Eso es lo que hay que pensar. Y esa es la buena noticia. Ya no hay que estar esperando. No va a venir como un bólido algún buen día. Está al alcance. Y para que eso sea realidad, ¿qué hay que hacer? Dos verbos: conviértanse y crean. ¿Qué quiere decir conviértanse? No hagan penitencia. Metanoiete en el griego significa en castellano: cambia tu modo de pensar. Metanoein, cambiar de modo de pensar. Cambia tu chip. No es cuestión de penitencias, no es cuestión de golpes de pecho, no es cuestión de muchas peticiones. Es cuestión de cambiar nuestra manera de pensar. Y creo que hay mucho que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de concebir y entender el cristianismo para empezar. ¿Cómo nos cuesta entender que el cristianismo no es quedarnos en la persona, sino ir más allá de lo que la persona, Jesús, apunta? El cuadro completo. Jesús, el dedo que apunta a ese reinado de Dios. El reinado de un Dios que es Padre. Y si ese Dios es Padre, por tanto, nos interpela si somos unos con otros hermanos o no lo somos. No estoy muy seguro. Si uno mira los entornos y mira la realidad, ¿dónde están los cristianos ante todas las injusticias, la corrupción, la mentira, la delincuencia? Estamos en otra cosa. O tenemos dos mundos paralelos: el mundo de la religiosidad y el mundo de la vida cotidiana. ¿O es la vida cotidiana que debe ser transformada de manera que se pueda decir: aquí reina Dios? ¿Cómo reina? Es una manera de hablar, obviamente, porque nosotros no estamos reinados sino repúblicas, pero eso no viene al caso. Aquí reina. ¿Qué es lo que reina? Los valores de Dios. Y los valores de Dios son justamente lo que Jesús va predicando.
Lo que Jesús va mostrando, los relatos de milagros no es simplemente relatos para demostrar que Jesús era Dios, es mucho más. Abrir los ojos es abrir los ojos, no solamente que el ciego pueda ver ahora, sino que vea el sentido de la vida. El paralítico que se le haga caminar. ¿Cuántos paralíticos tenemos hoy? Los leprosos que tenemos en nuestro entorno que puedan ser integrados. Los que se sientan agobiados, que se sientan aligerados. Dar sentido y dignidad a la vida. La vida es lo medular. Y Jesús, por eso en el Evangelio de Juan es más claro que ningún otro, vino para que tengamos vida, no solo existencia. Y para que tengamos vida tenemos que ser capaces de convivir en concordia, en armonía, en fraternidad, en respeto, en dignificación. ¿Cómo es posible que siendo cristianos permitamos o miremos en otra dirección lo que estamos viendo en nuestro entorno cada vez más llamativamente? La corrupción, la mentira, la hipocresía, la desconfianza, etcétera, etcétera, un largo listado lamentablemente. Lamentablemente también, y ya que estoy en esto, con el tiempo hemos olvidado el mensaje de Jesús y la propuesta, el proyecto de Jesús, y lo hemos reemplazado con la iglesia. Y aún que se rasguen las vestiduras, ahí está, en el credo decimos, fue concebido por obra de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilatos. ¿Y qué hizo? No sé, nació, padeció. Y justamente ese paréntesis, ese vacío, es lo que lamentablemente se perdió de vista, y eso es lo que tenemos que recuperar y poner en el primer plano. Si no, mal podemos llamarnos cristianos en el Evangelio, como le dijo a los primeros, tú ven y sígueme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Déjate de estar trabajando en cosas que no tienen fruto ni futuro. Yo los haré pescadores de hombres. Yo haré que ustedes atraigan a la gente para que podamos hacer una sociedad donde vivamos en paz y en armonía, donde se pueda decir, acá la regla fundamental, la norma suprema es amar y tener compasión. Dos palabras importantísimas. El amor es el único mandato que deja Jesús. Y la compasión, sentir con el otro, ponerse en su pellejo, que las entrañas se nos remuevan. No nos podemos quedar en la indiferencia o la queja y la crítica distante, muy fácil de hacer cuando es justamente lo que estamos llamados a salir de nuestra zona de confort y hacer presente el reinado de ese Dios, el Dios de la fraternidad, el Dios de la comprensión, el Dios del amor, el Dios de la compasión, el Dios del perdón, el Dios Padre. No tanto Rey, soberano, todopoderoso, omnipotente, sino el Dios Padre. Por eso nos invita a pensar cómo vivimos y entendemos nuestro cristianismo. Y creo que hay bastante por repensar. Cambiemos nuestro chip y dejémonos retar y cuestionar por el camino de Jesús. Yo pregunto, ¿cómo hubiera sido en este mundo si en vez de haber sido el reino de Tiberio hubiéramos tenido el reino de Dios? Si en tiempo de Jesús en vez del reino de Antipas hubiera sido el reino de Dios, hubiera sido otro mundo. Si nuestro mundo, en vez de estar gobernado por quienes tenemos, tuviéramos personas que son más de Dios, personas más fraternas, más humanas, más del amor, el mundo tendría que ser muy distinto. Eso depende de nosotros, obviamente, porque no lo va a hacer nadie por nosotros. Es lo que pedimos en el Padre Nuestro. Venga acá tu reino. Algunos andan todo el santo día pensando en no cometer pecado para no irse al infierno, para que se puedan ganar el cielo. No es tema. El reino de Dios acá. Venga a tu reino acá. Y esto no lo debemos perder de vista. Y lo decimos. Hágase tu voluntad acá. ¿Cuál voluntad? Lo acabo de explicar. El Evangelio de Marcos se dedicará página tras página a presentar el proyecto de Jesús, la propuesta de Jesús, el plan de Jesús, ese plan de Dios, que es el plan de la fraternidad, repito, ese plan de la centralidad del amor, y el amor es lo más supremo, porque eso toca directamente a la vida. Debemos ser artífices de vida, no solamente de existencia, debemos ser defensores de la dignidad de las personas, todas, como existe el Papa Francisco reiterándolo, todos están invitados, depende de nosotros. Pidamos en esta Eucaristía al Señor que nos ayude a ser de aquellos que no mirando hacia atrás, sino miremos hacia adelante con esperanza y confianza que se puede hacer un mundo mejor, que creamos en la buena noticia de que el reino de Dios es posible, porque si no lo creemos, nada va a cambiar, ni vamos a tener unidad entre los cristianos. Busquemos que sea lo medular, el amor fraterno,
el amor más puesto en evidencia por Jesús, que sea el que nos aúna y nos acerque unos a otros, empezando por nuestra propia iglesia, fragmentada y polarizada cada vez más claramente. Y lamentablemente, muy lamentablemente, porque precisamente no hemos entendido el Evangelio y nos hemos quedado en la doctrina. Les dejo con estas ideas. Pidamos por eso en esta Eucaristía al Señor que nos ayude a ser instrumentos de unidad, de fraternidad, de concordia y de amor. Que así sea.